¿Qué es que para saber que el Creador es Dios se necesita el acto responderás en tu corazón en el trabajo? El Sagrado Zohar consulta lo siguiente: sabrás hoy y responderás en tu corazón que Havaya es Dios. Cuestiona que el texto debería haber dicho: sabrás hoy que el Creador es Dios, y al final y responderás en tu corazón, pues al saber que el Creador es Dios le prepara para responder con un sí en el corazón. Y si ya respondió en el corazón, es obvio que ya tiene el conocimiento. Más aún, debería haber dicho Ashivota le livja, que significa responderás en tu corazón con una sola bet, y no levavja, con dos bets. Y responde solo que Moshe dijo: si tú quieres detenerte en esto y saber que el Creador es tu Dios, entonces Ashivota el levajá, responderás en tu corazón con dos bet. Debemos interpretar esto porque levavjá significa que la tendencia al bien y la tendencia al mal, ambas residen en el corazón. Se incluyeron una en la otra y son una sola, para que las cualidades malvadas de la tendencia al mal se conviertan en buenas. Esto es, que sirvan a Dios con ellas y no peque a través de ellas. Entonces resulta que Havaya es Dios, que es la cualidad de juicio llamada Dios. Se incluye el Havaya, que es la cualidad de misericordia. Hasta aquí lo dicho. Debemos comprender que viene a enseñarnos lo que dice el Sagrado Zohar, que es imposible venir y saber que el Creador es Dios antes que uno llegue al nivel de y responderás en tu corazón. Esto es que uno debe saber cuál es la cuestión de Dios en el trabajo y cuál es la cualidad de Rahamim en el trabajo, llamada Havaya. Así también debemos comprender qué es la tendencia al mal en el trabajo y qué es la tendencia al bien en el trabajo. Es decir, en el trabajo, que uno quiere alcanzar la adhesión a Dios, y cuál es la tendencia al mal y cuál es la tendencia al bien. Para el público en general es simple, porque al cumplir la Torah y las mitzvot significa que uno va por el camino de la tendencia al bien. Y si Dios no lo permita, uno incumple la Torah y las mitzvot. Esto significa que va según el consejo de la tendencia al mal. Sin embargo, en el trabajo, cuando se va por el camino que lleva a la adhesión a Dios, ¿qué es esto? Se sabe que los creados nacieron con la naturaleza llamada deseo de recibir para su propio beneficio, por lo cual uno no es capaz de hacer nada si no tiene algún beneficio para sí. Pero esto nos dice la Torah: si ustedes cumplen la Torah y las mitzvot, yo les pagaré la recompensa como está escrito. Si obedecen cuidadosamente a mis mandamientos, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, y comerás y te saciarás. Así dice Ramban lo siguiente: no se les enseña más que trabajar por el temor y para recibir recompensa hasta que adquieren mucho conocimiento y adquieren sabiduría en cantidad. Entonces se les enseña ese secreto poco a poco. Resulta que para el público general, la tendencia al mal y la tendencia al bien se refieren solamente al asunto del cumplimiento de la Torah y las mitzvot, pero no se trata en absoluto el asunto de que está prohibido trabajar con el fin de recibir recompensa. No obstante, cuando se trata de asuntos de trabajo de otorgamiento, entonces la tendencia al mal y la tendencia al bien tienen otro significado completamente distinto.
La tendencia al mal significa que lleva al individuo a conseguir el bien y el placer que el Creador tuvo el deseo de dar a los creados, como está escrito, sobre la meta de la creación, que es beneficiar a sus creados. Solo que a fin de que no se produzca vergüenza, se realizó el asunto de la restricción y el ocultamiento, que los creados no pueden recibir el bien sin antes tener equivalencia de forma llamada adhesión, la cual se consigue mediante los actos en nombre del Creador. Entonces se retira la restricción y hay lugar para que el bien se expanda en él. Esto se llama tendencia del bien. La tendencia al mal es cuando la tendencia le aconseja a uno trabajar solamente en beneficio propio, es decir, solo para recibir. Debido a que esto es disparidad de forma con el Creador, que su deseo solamente otorgar, y esta disparidad de forma provoca que uno no pueda llegar jamás a ser capaz de recibir el bien y el placer, por esto se denomina esta tendencia como mal, debido a que provoca mal al individuo al no permitirle trabajar con el fin de otorgar, y esto lleva a que no puede recibir el bien y el placer. Con lo dicho, podemos interpretar cuál es el asunto de que uno tiene que trabajar consigo mismo para amar al Creador con tus dos tendencias. Este asunto es que siempre que uno tenga dos tendencias, éstas se encuentran en conflicto. A veces prevalece el bien y a veces prevalece el mal. Resulta que ambas fuerzas actúan de forma mezclada sobre uno. Esto se llama que la luz y la oscuridad actúan en conjunto. Siempre que el mal no se rinda, le domina a uno la restricción y el ocultamiento que se aplicó a las vasijas de la tendencia al mal. Así que de todos modos es digno de recibir el bien y el placer. Resulta que uno no consigue el bien y por eso se encuentra en estado de juicio, o din. O sea que dice que no ve la misericordia del Creador para que pueda decir que el Creador maneja el mundo en la cualidad de rahamim, de misericordia, pero sino en la cualidad de dim, de juicio, puesto que uno no es capaz de ver su providencia en el estado del bien y del placer. Resulta que mientras uno no tenga vasijas de otorgamiento, no tiene vasijas para recibir el bien y el placer, y de todos modos se queda con la carencia del bien y el placer. Uno dice, ¿quién tiene la culpa de esto? Solo el Creador, debido a que no le da a los creados lo que debe darles. Es decir, que puesto que la creación fue para satisfacer a sus creados, y de la corrección que hubo para que no haya asunto de pan de vergüenza, que los creados no están capacitados para verlo a causa de la tendencia al mal que hay en el hombre por parte de la naturaleza, llamada a nivel de trabajo tendencia al mal. Con lo dicho, comprendemos la pregunta formulada. ¿Qué es el juicio y qué es la misericordia en el trabajo? Y ¿cuál es la tendencia al bien y cuál es la tendencia al mal en el trabajo? Din o juicio significa que se ha hecho juicio sobre las vasijas de recepción, llamadas deseo de recibir para sí mismo, que la luz no ilumina en su interior. Resulta que cuando decimos que hay juicio en el mundo, Dios no lo permita, significa que en el mundo no hay vasijas de otorgamiento que puedan recibir el bien y el placer. Y por eso dominan el mundo las angustias y las carencias. Sin embargo, cuando hay en el mundo vasijas de otorgamiento, llamadas rahamim o misericordias, como dijeron los antiguos sabios sobre el texto, adherirse a Él, como Él es misericordioso, tú también eres misericordioso, del modo en el que el Creador es otorgante, así debe uno procurar de tener las vasijas de otorgamiento. Cuando uno tiene las vasijas de otorgamiento, entonces se percibe la cualidad de misericordia del Creador, es decir, que el Creador otorga bondad y placer a los creados en las vasijas de misericordia
que tienen los creados. Resulta de esto que después que uno consigue las vasijas de otorgamiento, es decir, que la tendencia al mal ya se rindió ante el bien, es decir, que también la tendencia al mal ya desea trabajar con el fin de otorgar, que se llama responderás en tu corazón, es decir, con los dos corazones, entonces uno reconoce que Havaya es Dios. Esto es, que también hasta ahora hubo solo misericordia y no juicio. Es decir, que lo que uno ve, que su providencia es en estado de juicio, ahora ve que esa fue la causa para llegar al estado de misericordia. Por eso vemos ahora que Havaya es Dios, que la cualidad de juicio se incluye en Havaya, quien es solamente misericordiosa. Sin embargo, antes de alcanzar el estado de responderás en tu corazón, la providencia del Creador le parecía que estaba en estado de bondad y placer. Con esto se interpreta el asunto de lo que está escrito, y Dios hizo que le temieran. Esto es que el hecho que las clipot tienen dominio, el Creador lo hizo a propósito, para que le temieran, es decir, para que hubiese la necesidad de alcanzar la grandeza del Creador, porque de otro modo se quedarían todos en estado inanimado, sin conocimiento de la Kedushá, y se contentarían con el trabajo del cumplimiento de la Torah y las mitzvot, sin ninguna necesidad de trabajar para conseguir el estado de la grandeza del Creador, y se quedarían con el mismo intelecto que tenían en su momento cuando eran niños pequeños, y no tendrían ninguna necesidad de la ayuda del Creador para que les ayude. Debemos saber y comprender lo dicho por los antiguos sabios. Cree la tendencia al mal, cree la Torah como condimento. Esto es que solo cuando el hombre tiene la tendencia al mal, entonces necesita el asunto del condimento que hay en la Torah, pues de otro modo no necesita la Torah, debido a que entonces tiene la capacidad de cumplir las mitzvot sin Torah. Sin embargo, cuando tiene la tendencia al mal y viene y pregunta, ¿para qué hacen ustedes este trabajo? O formula la pregunta del faraón, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Uno tiene que superarlo y entonces necesita la ayuda del Creador. La ayuda de Dios, dice el sagrado Zohar, es el estado de la luz de la Torah. O sea que se dice que le dieron el estado de alma desde arriba, que por medio de ella puede superar el mal que reside en él. Resulta que si no estuvieran las cáscaras, uno no tendría necesidad de recibir la ayuda de la Torah de arriba. Y esto está escrito, y Dios hizo que le temieran. La cuestión de la ayuda que viene de arriba tiene varios asuntos. Número 1. Que la ayuda es simple, que el Creador le dé el reino de los cielos llamado fe constante. Antes de que uno consiga el estado de las vasijas de otorgamiento, no puede ser que tenga fe debido a la disparidad de forma entre el creado y el Creador. Por eso uno no es digno aún de recibir el bien. Por eso, cuando recibe el mal, debe perder la fe que tuvo, ya que es una corrección para que no hable calumnia contra el Creador. Dios no lo permita. Por eso, antes de que uno consiga la fe, debe tener vasijas de otorgamiento. Porque cuando tiene equivalencia de forma, se retira la restricción que se encontraba sobre las vasijas de recepción. De todos modos, uno recibe el bien y el placer, y solo entonces puede estar en el nivel de fe constante. Resulta que el Creador tiene que dar la primera ayuda, dándole vasijas de otorgamiento, lo que se denomina una segunda naturaleza. שהיה שורה על הכלים דקבלה, וממילא הוא מקבל טוב ועונג.
Número 2. Al tener siempre disturbios por parte de las cáscaras, necesita siempre la ayuda del Creador. Al tener la necesidad de la ayuda del Creador, y mediante la ayuda que recibe cada vez de arriba, tiene la capacidad de que se le revele Naranjai, que tiene en su alma de hombre. Sabemos que no hay llenado sin necesidad o sin vasija. Resulta que las cáscaras son las que provocan que se revele la Kedushá. Esto es lo que dice el texto, y Dios hizo que se le temiera. Con lo dicho, resulta que los pensamientos que le envían a uno las clipot producen en él carencias. Las carencias son las vasijas para recibir llenados, para llenar la carencia que se encuentra en las vasijas. Es decir, que las preguntas que hacen dichas clipot, que son preguntas del malvado y preguntas del faraón, se llaman quién y qué y producen carencia en el hombre, que le empujan a pedir al Creador que le ayude a superar esas preguntas. Resulta que estas clipot le cuidan para que vaya por el camino correcto, que lo lleva a alcanzar la adhesión al Creador. Entonces ven que las clipot no se oponían a la Kedushá, como parecía durante el trabajo, sino ven que fueron la causa para alcanzar la Kedushá. שילך לדרך הנכונה, המביאה את האדם לזכות לדבקות השם. ואז רואים שהקליפות לא היו מתנגדי הקדושה, כמו שנראה בעת עבודה, אלא שרואים שהם היו הגורמים לזכות לקדושה. וכן זה מובא Esto está escrito en el Zohar. Y Dios no se encuentra conmigo, lo que se denomina otros dioses, que son Sam y la serpiente. Entonces se revelará que Sam y la serpiente nunca separaron al Creador de la Shejinah y que no fue más que un servidor para acelerar la salvación de nuestras almas. Que se revele su providencia retroactivamente en todo el mundo, y entonces acabarán los pecados en la tierra y no habrá más malvados. Es decir, por lo contrario, de lo que nos pareció durante 6,000 años, que hay una providencia que se opone a la Kedushá, que son Sam y la serpiente. Vemos aquí que el asunto de las cáscaras, que la Kedushá tiene que mantener por razón de Dios hizo uno en oposición al otro, es que necesitamos de las clipot, que nos sirvan y ayuden a la Kedushá, lo cual se revela solamente en el final de la corrección para todos en general y para personas particulares durante el final de la labor. Entonces se revelará retrospectivamente como dice, y no fue más que un servidor para acelerar la salvación de nuestras almas. El sagrado Zohar dice lo siguiente: su precio está lejos de las perlas. Pregunta: ¿dijo su precio? Debería haber dicho su valor. O sea que es difícil comprarla más que comprar perlas. ¿Por qué dice su precio? Responde que todos los que no se adhieren a ella totalmente y no se complementan con ella los vende y los entrega en manos de otros pueblos. Y entonces todos están lejos de las perlas sagradas superiores, que son los secretos y la interioridad de la Torá, que no tengan parte en ellos. Esto es lo que se refiere respecto a su precio está lejos de las perlas. De esto resulta que el trabajo de las clipot, que son el asunto de otros pueblos, ella los vende. Esto es, que debido a que existe el estado de otras naciones, cuando uno comienza a ir por el camino para alcanzar la adhesión
y en medio del trabajo se torna negligente en la labor, es decir, que cae el dominio de las naciones de los pueblos que lo gobiernan, uno no puede salir de su dominio y alcanza la adhesión al Creador llamada equivalencia de forma. Entonces uno piensa que esto es porque no está capacitado para este trabajo y por eso se encuentra bajo su dominio. Nos dice el texto que el hecho que cayó al dominio de otros pueblos es por su bien, para que uno no se engañe a sí mismo y piense que está yendo por el camino recto y podrá continuar en ese estado sin ninguna sensación de que no está yendo por el camino correcto. Por eso hay klipot, llamadas otros pueblos, fuera de la Kedushá. Entonces uno busca consejos de cómo salvarse de ellos y emprender el camino correcto que lo conduce a la adhesión con el Creador. Resulta que la klipá cuida la Kedushá. Esto es que si no hubiera klipá, que la Kedushá puede verlo, esto es que si no hubiera klipá, que la Kedushá puede venderlo allí bajo su dominio, entonces uno se quedaría en su bajeza y no pensaría que avanza en el camino que conduce a la adhesión. No obstante, cuando le revelan de arriba las carencias en las que se halla, entonces tiene lugar para sentir que necesita corregir su camino. Y esto dice el texto: su precio está lejos de las perlas, que la Shejinah entrega al hombre al dominio de la klipá. Esto significa que entonces él ve cómo se encuentra inmerso en el amor propio y no tiene ninguna voluntad de ser otorgante. Esto es que está inmerso en el amor propio al grado de que nunca pensó que no hay persona más baja que él. Resulta que con esto se puede interpretar lo que está escrito, y Dios hizo que le temieran, es decir, que precisamente por medio de la klipá, que uno ve que lo domina, esto le empuja a hacer todo lo que puede para alcanzar la adhesión al Creador. Sin embargo, mientras uno ve que se halla bajo el dominio de las klipot, puesto a que ve que éstas le envían las preguntas de razonamiento llamadas ¿quién y qué?, no es capaz de darles respuestas correctas que se asienten en su corazón. Él piensa que con seguridad están bajo al punto que no es capaz de darles excusas a esas simples preguntas. Entonces uno debe saber que no es así como piensa, ya que sus preguntas realmente son difíciles. La razón es que Dios dio fuerza a las klipot para que hagan preguntas fuertes, para que uno sepa su estado verdadero, que fue creado en disparidad de forma con el Creador y que debe llegar a la equivalencia de forma, por lo que a propósito, desde un principio hizo que uno no tenga cómo responder a estas preguntas y así necesite del Creador. Es decir, que solo el Creador puede responderle, ya que la mente del hombre se basa en que hace todo dentro de su razón, y la razón del hombre no comprende más que el beneficio propio. Entonces la razón está con ellos. Solo que uno debe saber que se le dio el camino para cumplir la Torah y las mitzvot por encima de nuestra razón, ya que nuestra razón no comprende nada más que lo que atañe al beneficio propio. Esto se llama fe por encima de la razón. Antes que uno pueda ir por encima de la razón, obvio que quien viene y le formula preguntas basadas en la razón del cuerpo, seguramente es imposible darles una respuesta que la razón comprenda. Entonces, ¿para qué viene la klipá y hace estas preguntas que seguramente el hombre no es capaz de responder? Es decir, las klipot saben que tienen razón. La pregunta es que, de
La pregunta es de acuerdo a la norma conocida en el trabajo, que el hecho que la clipa viene y formula estas preguntas viene por parte de la Kedushá, como se dijo. Y Dios hizo que le temieran. Por lo tanto, le vienen estas preguntas. La respuesta es, como se ha dicho, que de arriba le enviaron estas preguntas, que precisamente por medio de estas preguntas tiene la posibilidad de cumplir la mitzvah de la fe por encima de la razón. Este es el significado, y Dios hizo que le temieran, es decir, que el hecho que vinieron a él las preguntas es para darle la oportunidad que tenga una posibilidad de descubrir el estado de fe por encima de la razón. En cambio, si no tiene preguntas, uno no debe saber que está yendo por encima de la razón. No obstante, mientras ve las preguntas y no desea dar respuestas, o sea, lo que la razón le obliga a hacer, dice que ahora que las preguntas vinieron a mí, yo puedo cumplir la mitzvah de la fe, que es por encima de la razón, y yo quiero aprovechar la oportunidad. En lo dicho, podemos entender por qué, si el Creador sabe que estas preguntas son difíciles, que uno no puede responder a ellas con la razón, ¿para qué se las envía el Creador? La respuesta es que, como se ha dicho, o sea, y Dios hizo que le temieran. Es decir, que precisamente mediante estas preguntas tiene la posibilidad de cumplir la mitzvah de la fe, llamada temor de los cielos. Esto es que precisamente ahora tiene la oportunidad de cumplir la mitzvah de fe por encima de la razón. Los sabios dijeron, no te pierdas una mitzvah que se te presenta. Esto se interpreta que una mitzvah que se representa, es decir, la mitzvah de la fe que llega a tu mano mediante las preguntas de quién y qué, no te la pierdas y acéptala de inmediato sin incluir con dichas preguntas y pensar en dar respuestas a las preguntas, sino aceptarlas tal como son, porque ahora tiene la oportunidad de cumplir la mitzvah de la fe y no te pierdas de aceptarla tal como es decir, con toda la fuerza de su gravedad. Dijeron los antiguos sabios, no te pierdas una mitzvah que se te presenta. Esto se interpreta que una mitzvah que se te presenta, es decir, la mitzvah de la fe que te llega a tu mano mediante las preguntas de quién y qué, no te la pierdas y acéptala de inmediato sin discutir con dichas preguntas y piensa en dar la respuesta a las preguntas, sino aceptarlas tal como son, porque ahora tienes la oportunidad de cumplir la mitzvah de la fe y no te pierdas de aceptarla tal como es decir, con toda la fuerza de su gravedad. Esto es porque todo lo que va en contra del intelecto, lo que argumenta el intelecto que no conviene ir por ese camino, entonces la fe por encima del intelecto y la razón es mayor. Por eso dijeron, no te la pierdas. O sea, que no te pierdas la oportunidad que tienes ahora por medio de sus preguntas. Por eso, a través de la pregunta ¿qué?, la cual es la pregunta del mamado que dice, ¿para qué hacen ustedes este trabajo? Es decir, que ustedes desean trabajar solo con el fin de otorgar. Esta pregunta ¿qué ganancia tiene con eso? Que uno debe trabajar solamente el beneficio propio. Ese es la vasija, o sea, una carencia, que el Creador le da un lugar de carencia que la pregunta del malvado le molesta para tener la fuerza de trabajar con el fin de otorgar, que esto se llama que conseguir la naturaleza secundaria llamada con el fin de otorgar. Esto es lo que se dijo anteriormente. Responderás en tu corazón, es decir, que también la tendencia al mal trabajará con el fin de otorgar. Por eso, a través de la pregunta,
del malvado que dice, ¿para qué hacen ustedes este trabajo? Es decir, que ustedes desean trabajar solo con el fin de otorgar. Esta pregunta, ¿qué ganancia tienen con esto? Que uno debe trabajar solamente en beneficio propio. Esta es la vasija, o sea, una carencia que el Creador le da en lugar de la carencia que la pregunta del malvado le molesta para tener la fuerza de trabajar con el fin de otorgar.